Mauro, ya estamos. Querido Nelson, ¿cómo estás? Te Un sacamos de saludo. la cama, Mauro. No, 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 estaba en la sala, ñaño. Mil disculpas, estaba ahí chateando embaladísimo y se me fueron los tiempos, te juro. Dice la gente que te sigue y que mira, la gente que nosotros tenemos tiene una cosa chévere, que no solamente te sigue, sino que te persigue. Y Gracias, estuvieron hermano, viéndote muchas con gracias. Alondra, entonces dijeron, lo que pasa que Nelson, el Mauro estuvo con Alondra, uy, se embaló. Entonces el man tiene que haberse salido, el man ya, ay, terminé mi jornada, y se olvidó de nosotros. Me descuide, me descuide. Perdóname, ve, ya muevo la pantalla, estoy poniendo acá lo del TikTok para que se conecte esto también, por favorcito. A ver, a ver, Vea a ver, bien, a ver, cuidado a ¿qué? mandar algún video equivocado, vea bien. No, no, ya está esto por acá. A ver, Va a ser oye, ese meme. ¿Cómo es? Que tú pones un video y te sale ese sonido de la, ¿cómo es? De la ah, mujer que no ha puedo hacerlo. pasado, ha pasado, ha ¿Sí o pasado, no? que están en plena acción, está en plena acción esa chica, sí, sí, En ha plena pasado, acción. a todos nos ha pasado, ¿ah? Pero bueno, Listo. A ver, Mauro. estamos aquí, Sabemos listo. que el tiempo es ingrato. Yo te quiero preguntar una cosa puntual que sí me tiene muy como que inquieto. A ver, ¿qué pasa con el contencioso? Yo siempre te he escuchado que tú dices que el contencioso, a pesar de todo, creo que has dicho que es una de las cosas mejorcitas que tiene el país. Pero ocurre que lo sacan al presidente, es otro presidente, hay una mayoría, asoma de pronto una nueva denuncia a Abad denuncia a Novoa, pero resulta que Fernando Muñoz no dio paso a la denuncia de Novoa. Yo me confundo. Esta mayoría o este consejo, este tribunal, ¿a quién va a servir? ¿O qué está pasando? Ya, primero creo que es importante que la gente sepa qué hace el Tribunal Contencioso Electoral, así, a Ya. breves rasgos. El Tribunal Contencioso Electoral es un órgano que administra justicia, pero en materia electoral, Ya. como su nombre lo dice. Es decir, este tribunal resuelve, dirime los conflictos que existen entre los políticos y entre los partidos y movimientos políticos. Es decir, se encarga de aplicar la Constitución Ya. y el Código de la Democracia. Fundamentalmente, ambos instrumentos jurídicos sin perjuicio de otros tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, etcétera, ¿ya? Pero básicamente se refiere a eso. Entonces, este Tribunal Contencioso Electoral juega un rol fundamental, sobre todo cuando estamos en periodo electoral. Es Claro. decir, cuando se está organizando un proceso electoral o cuando la convocatoria a elecciones ya se ha llevado a cabo. Pero por fuera de eso, también este tribunal resuelve las denuncias que se presentan por el presunto cometimiento de infracciones electorales. Una infracción electoral, ingresar a un recinto electoral el día de las elecciones, un revólver, un arma. No solo que puede ser un delito penal por Sino que portar también. un arma ilegalmente, sino que además es una infracción electoral por ingresar esa arma a ese recinto. Otra infracción electoral, llegar al recinto el día de la elección en estado de embriaguez y hacer Borracho. relajo. ¿Ya? Y así hay un catálogo de infracciones electorales, Ya. ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasó hace unos días? Ujú. Que arman una nueva mayoría, hay 5 jueces en el Tribunal Contencioso Electoral, y de esos 5 jueces hacen una nueva mayoría, 3 de ellos, y entre gallos y medianoche se autoconvocan, lo cual es ilegal. Es decir, se ponen a sesionar sin que el presidente, este doctor Fernando Muñoz, a quien no conozco, Haya sin que convocado. el presidente haya convocado a la sesión. Porque para una sesión, quien hace la convocatoria es el presidente del organismo. Define el orden del día, es decir, los puntos a tratarse, a discutirse en esa sesión. ¿Había eso? No había ni la convocatoria ni el orden del día. Sin embargo, estos 3 jueces se reúnen como si fuese una reunión de amigos y deciden
de facto, acusarle al presidente en funciones de haber cometido supuestamente ciertas irregularidades, Ya. pero ni siquiera le dan chance a defenderse. O sea, Claro, es una algo abuso tremendo. elemental, algo que en cualquier país civilizado tú defiendes, tú garantizas. Es decir, el principio de presunción de inocencia, y para que éste se rompa, le das chance a que se defienda de lo que le están acusando. Sin embargo, no le permitieron eso, deciden destituirle e invocan el Código Orgánico Administrativo, que no es la ley que se puede aplicar en estos casos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Contencioso Electoral tiene su propia ley, la ley de la materia. ¿Cuál es? El Código de la Democracia. Y el Código de la Democracia en ninguna parte establece que los jueces y juezas puedan destituir al presidente del organismo. Y se limpian con el Código de la Democracia, con la Constitución, le Impresionante. tumban al presidente y le designan a una jueza ahí como presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué lo hacen? Bueno, ahí creo que uno puede hacer varias conjeturas y sacar algunas hipótesis políticas. Primero, es coincidencia que justo le tumben al presidente días después de que Verónica Abad presentó la denuncia por violencia política de género en contra de Daniel Noboa. Justo unos días después de esa denuncia, le tumban al presidente y arman una nueva mayoría. Entonces creo que uno no puede pecar de ingenuo, mucho más cuando estamos a las puertas de la inscripción de candidaturas, y esa inscripción de candidaturas que se hace ante el CNE, cuando no te califican las candidaturas o cuando te impugnan las candidaturas, Ujú. esas decisiones del CNE tú las puedes impugnar ante el contencioso electoral. Y el Oh. órgano que finalmente resuelve si te acepta o no la inscripción de tu candidatura es el contencioso electoral. Fíjate tú entonces el valor y la importancia que tiene en estos momentos el contencioso electoral, y uno podría decir, sin pecar de ingenuos, que esto evidentemente responde al afán de Noboa de tener el control de los árbitros electorales. Ok, esto es una cosa bárbara. Mauro, ¿quién reacciona ante esta barbarie? Porque lo que tú dices es una cosa que parece ser que la gente todavía no capta bien, no cacha el asunto. O sea, básicamente es un atentado. Ese sí es un golpe. Ese sí es un golpe. Sin ninguna sesión, el presidente decía, mi puesto no es de libre remoción. O sea, ¿y quién reacciona ante eso? No hemos visto a la asamblea. Parece que el señor Muñoz ha ido ante jueces. ¿Qué camino le ves ahí de salida? O definitivamente está muy fácil el tema de que Noboa se apodere de eso y con ello el primer golpe será la cabeza de Abad, ¿no? Y mira, una reflexión aquí muy importante. Hace un par de semanas atrás contigo analizamos lo de Venezuela. Y yo soy muy crítico con lo de Venezuela, y a ti te consta, y a toda la gente que nos mira y nos escucha todos los jueves. Yo te había dicho que en el caso venezolano no había independencia de los árbitros electorales, porque todos de una o de otra manera tenían vínculos o cercanía política con Maduro. Bueno, los mismos que se rasgan las vestiduras acá y que cuando les conviene son pro derechos humanos, pro democracia, pro pueblo venezolano, bueno, son los mismos que ahora acá no dicen nada y se quedan calladitos y aplauden lo que Noboa, casi digo Maduro, acaba de hacer. Porque Noboa y Maduro, bueno, si es que uno critica al uno, entonces Noboa está haciendo lo mismo. Pero los que se van en contra de Maduro y dicen defender al pueblo venezolano, bueno, acá sí no han dicho absolutamente Ahí está. pío respecto de lo que acaba de hacer en el Tribunal Contencioso Electoral. Porque es indiscutible que detrás de esa jugarreta del Tribunal Contencioso Electoral hubo una operación política. Reitero, no es coincidencia que unos días después de que Abad le denuncia a Noboa por violencia política de género, le tumben al presidente del organismo.
No es coincidencia que le tumben al presidente de ese organismo a las puertas del periodo de inscripción de candidaturas. Entonces, fíjate tú cómo muchos que en otros contextos sí reclaman, acá no dicen absolutamente nada. ¿Qué ha hecho el juez Muñoz? Que le destituyeron de la presidencia, no como juez, pero sí de la presidencia del organismo. Sé que ha presentado una acción de protección y veamos si es que el juez o jueza que aboque conocimiento de esta garantía le da la razón. Ojalá se actúe en derecho, aunque claro, ya hemos visto infinidad de veces en que a pesar de que tú puedes tener la razón, los jueces fallan en tu contra. Mucho más cuando existe presiones políticas de por medio. La verdad que me ha dejado bastante sorprendido porque definitivamente es eso, Mauro, es una toma de poder burda, dramática, drástica, sin justificación, que puede devenir, y mira la coincidencia, que tú hablas de Venezuela y justamente había una cosa que pasó con esta señora Corina Machado, creo que le habían quitado los derechos, pero una cosa exageradísima. Fue el tribunal de allá. Bueno, allá fue a través de la Contraloría lo que hicieron en el caso de lo cual igual es una barbaridad. Pero si los de acá se quejan y se rasgan las vestiduras de eso, bueno, ¿y por qué no dicen nada respecto de lo que acaba de hacer Novoa? O sea, eso es hipocresía política. Mauro, ¿qué pasaría? Y esto es, por eso es que pero ¿sabes qué? Yo veo los medios, nada, los opinólogos, Carlos Vera, esta gente, Carlos Roa, nada, la señora Inostroza, nada. Te pregunto esto, se inscribe Luisa González, no hay unidad, parece que no va a haber unidad, no sé. Se inscribe Luisa González, por decirte Luisa, puede ser cualquiera. Viene alguien y la impugna, y el tribunal ya manejado dice, lo siento Luisa, tú no vas a ser candidata. Es un gran ejemplo el que acabas de poner. Dios santo. Porque precisamente eso es lo que puede suceder. Acuérdate tú lo que ya pasó con el mismo padre de Daniel Noboa. Claro. A Álvaro Noboa no lo dejaron participar precisamente porque primero el Consejo Nacional Electoral se opuso, le jugaron sucio y luego esto llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral y un juez de primer nivel resolvió en contra de Álvaro Noboa. Luego el pleno del tribunal le dio la razón a Álvaro Noboa. Y a pesar de que hubo sentencia a favor de Noboa, que en ese momento resolvieron a favor del papá de Daniel Noboa, luego el Consejo Nacional Electoral no le dio la gana de cumplir esa sentencia. O sea, fíjate tú las implicaciones que tiene cuando se cooptan a los árbitros electorales. Porque no solo es árbitro electoral el que cuenta los votos, en este caso el CNE, también es árbitro electoral el que resuelve los litigios. Por supuesto, es más en materia electoral, que son los jueces del Tribunal Contencioso. Entonces, el ejemplo que tú acabas de poner, bien podría darse. Recuerda lo que pasó con Arauz Rabascal. ¿Te acuerdas tú que al inicio no les permitieron inscribir en el CNE? Rechazaron la inscripción de la candidatura. Luego fue al contencioso y en primera instancia tampoco les permitieron. Apelaron a segunda instancia en el mismo Tribunal Contencioso Electoral y ahí recién les dieron la razón. 3 jueces a favor contra 2 en contra. Estuvieron a un pelín, como dirían los españoles, de quedarse fuera. Bueno, ahora tranquilamente podría pasar lo mismo. Dios mío. Que no les permitan inscribir, llega hasta el Tribunal Contencioso y ratifican eso. Y no les dejan inscribir. Y no solo a Luisa González. A cualquiera. Podría pasar lo mismo a Leonidas Issa, con Pachacuti, a Pedro Granja con el Partido Socialista. Pero la derecha de este país también debería poner las barbas en remojo. Y deberían entender que esto ya no se trata de izquierda o derecha. Se trata de hacer prevalecer el régimen democrático, porque tanto la izquierda como la derecha se están enfrentando a un candidato que es el presidente Noboa, que quiere ganar a como dé lugar. Qué bestia, ¿no? Que no está jugando limpio, que no está jugando limpio. A Cucaló le podrían hacer lo mismo, pero si a Construye se quiso bajar, pues claro, Noboa, claro. o sea, pero si ahí está la prueba más irrefutable de lo que estoy diciendo. O sea, porque alguien podría decir, es que al Mauro como le jala el corazón. Claro.
hacia un lado. Entonces, por eso es que está hablando solo de ellos. Pero si a Construye quisieron bajarse con el mismo juez Ángel Torres, que hoy es parte de la mayoría, Dios que santo, qué acaba de peligro. tumbar al juez Muñoz. Fíjate los elementos que están ahí sobre la mesa. Quisieron bajarse a construir el partido de Romo y de Cucalón. Entonces, ¿quién quita que a Cucalón no le dejen inscribir? ¿Quién quita que a Cronfle no le dejen inscribir? A Andrea González, a Topic, que ahora se especula va a ser candidato. Esto va más allá de izquierda o de derecha. El tema es que tenemos un presidente candidato que quiere ganar como sea y que no juega limpio, que no respeta las reglas democráticas. Oye, de verdad que estoy anonadado con esto y más que todo porque creo que, no sé si la sorpresa es solo nuestra, no veo moviéndose en ese sentido a otros lados, pero tienes toda la razón de lo que puede ocurrir. Entonces la pregunta es, ¿golpe de Estado? Porque ahora dicen que es golpe de Estado lo de Abad, o dictadura, porque ahí está medio raro eso, ¿no? Mira, una democracia deja de ser una democracia plena cuando la competencia electoral es desigual. Y en este caso, solo hablar de desigualdad ya implica que no se están respetando los parámetros constitucionales, que no se está garantizando transparencia en el proceso, que no se está permitiendo que se compita en igualdad de condiciones, para que la gente nos entienda. Esto es como ir a jugar de visitante en cancha inclinada, con hinchada en contra, con árbitro en contra, contra jueces de línea en contra, contra periodistas en las cabinas que transmite para radio y televisión en contra. Es decir, con todo a favor del local y con todo en contra del visitante. Bueno, eso no es justo. Eso no es una democracia plena. Estamos en una democracia restringida, en una democracia híbrida, como llamarían los expertos. Estamos vulnerando los derechos políticos para competir en igualdad de condiciones. Y ojo con algo, estos jueces del Tribunal Contencioso Electoral se aprovechan de que al estar en periodo electoral no pueden ser enjuiciados políticamente por la Asamblea. Claro. De eso se aprovechan, porque están blindados de este momento por el Código de la Democracia. Y esto también hay que decirlo. Pero luego de este periodo electoral, la próxima asamblea tranquilamente podría enjuiciarlos, censurarlos y destituirlos políticamente, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales, que para mí sí pueden derivarse de este tipo de actuaciones. Entonces, creo que es fundamental que la gente comprenda la gravedad de los hechos. Ahora, habla de golpe de Estado por lo de Abad. Por lo de Abad. Mira, qué ridículo y qué faltos de sangre en la cara, porque salir a hablar de golpe de Estado es desconocer que nuestra legislación, el Código de la Democracia, reconoce, tipifica como infracción electoral la violencia política de género. Yo jamás he sido seguidor de la señora Abad. Yo fui un duro crítico de ella cuando fue candidata, pero eso no significa que se desconozca que ha sido sujeto de persecución por Totalmente. parte del propio Noboa. ¿Quién dijo que si por él fuera le habría mandado a la Antártida? No solo a Israel, Daniel Noboa. Eso es violencia. ¿Quién dijo que ella solita se ha de ir y no ha de asumir el cargo como presidenta de la República temporal cuando él saque licencia, que solita ha de renunciar? Daniel Noboa. ¿Quiénes salieron a decir que si fuera buena madre, cuando su hijo estaba preso, Así entonces es. ella tenía que haber renunciado a la vicepresidencia y regresar corriendo acá al país? Gente del gobierno. ¿Quiénes le prohibieron hablar y le dijeron que para hacer cualquier declaración primero pida permiso al gobierno y a la canciller Sommerfeld? La gente del gobierno. ¿Quién le mandó a Turquía? De Israel a Turquía. Nadie sabe para hacer qué.
pero le mandan a Turquía con la única finalidad de que no venga acá el gobierno. ¿Quién le tuvo escondida en un búnker en medio del conflicto y del genocidio israelí en contra de Palestina? Tremendo, El gobierno nacional. tremendo, Bueno, tremendo. yo pregunto, si todo eso no es violencia política de género, bueno, entonces, ¿qué es? Ujú. Y lo ¿Y queremos qué podemos normalizar. esperar? ¿Qué podemos esperar? Y esa infracción recibe tres tipos de sanciones, que no necesariamente pueden ser las tres de forma simultánea. Puede ser una, pueden ser dos o pueden ser las tres al mismo tiempo. Multa, una sanción económica, suspensión de los derechos políticos o destitución del cargo. ¿Sí? O destitución del cargo. Ahora están diciendo que el presidente no puede ser destituido por eso, porque supuestamente solo puede ser destituido por juicio político o por muerte cruzada. Falso, porque si es que eso fuera real, entonces un alcalde solo podría ser destituido por un proceso de remoción que está arreglado en el COTAD, o un asambleísta solo podría ser destituido por el proceso que está arreglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o un ministro o ministra de Estado solo podría ser destituido por juicio político que está previsto en la Constitución. Además de esos procesos que están reglados en la Constitución y en la ley de la materia que regula cada órgano, también un servidor público puede ser destituido por el cometimiento de las infracciones electorales que están previstas en el Código de la Democracia. Voy Ujú, a poner un ejemplo extremo. ujú. ¿Qué pasaría si aparte de todas las conductas y de todos los hechos que yo describí que ha cometido Noboa en contra de Abad, qué pasaría si es que llega a cometer una salvajada como agredirle físicamente a Verónica Abad? Claro. Pregunto yo, por ser presidente de la República, entonces no se le puede aplicar el cometimiento de esa infracción electoral muy grave de violencia política y no podría ser destituido. Entonces, pues bajo ese argumento que algunos sostienen, eso es absurdo. Y hablar de golpe de Estado, lo único que buscan y pretenden es desviar la atención. Ya se vienen los apagones, Sí. Octubre. hay crisis energética, entonces quieren desviar la atención. Cuando alguien no hace bien su trabajo, lanza cortinas de humo Ujú. para justificarse y tenernos discutiendo sobre esto en vez de que la gente, los dueños de las tiendas del barrio, los dueños de los micromercados, de las carnicerías, de las peluquerías, los profesionales de clase media, abogados, odontólogas, médicas, enfermeras, los que tienen medios de comunicación digitales como tú, etcétera, van a sufrir las consecuencias de los apagones y van a tener pérdidas económicas. El sector productivo, los medianos y pequeños productores, los medianos y pequeños industriales, los grandes empresarios, los exportadores, los importadores, todos ellos van a sufrir pérdidas económicas. Entonces, como eso ya se avecina, por Ujú. eso es que mediante decreto ejecutivo declaró crisis en el sector energético, emergencia en el sector energético, entonces, claro, salen con todos estos otros temas para lanzar cortinas de humo. Créete lo que está bien terrible y jodida la cosa, pero bueno, ahí vamos. Mauro, gracias, amigo, por siempre estar con nosotros, esperando algún tipo de sorpresa y novedad en el tema de las elecciones, en una unidad que no sabemos si va a darse. Y pues nada, a ver qué pasa. Me gustaría antes de terminar tu criterio sobre Borja y con eso cerramos. A ver, yo creo que empezó mal. ¿Por qué empezó mal? Porque empezó a la defensiva. Creo que la idea era posicionar a alguien que le dé equilibrio político, regional, incluso en experticia, en formación a Luisa González, porque él es economista y ha tenido amplia experiencia también en el sector público, pero todo eso se desvanece durante los primeros días como resultado de qué? Precisamente de sus expresiones que en el pasado había formulado en contra de Correa, en contra de la Revolución Ciudadana y en contra del gobierno. Tweets, publicaciones, declaraciones, Pero yo me imagino que lo marchas, tenían en cuenta eso. etcétera. Ya.
pero a mí sí me parece un mal cálculo en el sentido de que si vas a poner a alguien que tuvo todos esos pronunciamientos, en todo caso, adelántate. Es decir, habría sido distinto que, por ejemplo, digan, y se pone a Diego Borja, que a pesar de haber sido muy crítico de la Revolución Ciudadana e incluso en determinados momentos de haber sido opositor al presidente Correa, hoy estamos dando una señal de apertura para incorporarlo en este binomio. Eso era diferente. El problema es que no se adelanta ese criterio, sino que el criterio de amplitud y de incorporar a voces críticas se da después de, es decir, cuando ya se le empieza a increpar y se empieza, por llamarlo de alguna manera, a llenar el vaso de agua y se empieza a regar todo, entonces ahí es cuando se lanza este argumento, que más parece a justificativo antes que a una razón de peso, me explico. Entonces, en vez de que Diego Borja logre posicionar durante los primeros días sus propuestas, lo que va a hacer de llegar a la vicepresidencia, cuánto va a aportar en materia económica, que eso era, digamos, ponerse en un lugar propositivo, proactivo, tuvo que empezar a la defensiva, explicando por qué dijo lo que dijo, justificándose, por qué antes criticó y ahora acepta. ¿Sí me explico? Entonces creo que no lo manejaron bien políticamente y bueno, pues creo que tuvieron que pasar ese, por llamarlo de alguna manera, esa pequeña tempestad. Sí, Pero bueno, la campaña es larga claro. y yo ahí sí recojo más bien lo que tú decías hace un momento. Veamos qué sucede con las izquierdas. Ojalá exista una posibilidad de unidad. Yo creo que gente como Andrés Arauz, como Leonidas Issa, como Apauqui Castro, están haciendo valiosísimos intentos, tanto desde la Revolución Ciudadana como desde la CONAIE y Pachacutic, para poder propiciar la unidad. Y eso hay que valorarlo también. Chévere, Eso ojalá. hay que destacarlo. Al menos se han logrado algunas cosas. Primero, sentarse a conversar, que es fundamental. O sea, yo no recuerdo hace muchos años que los sectores progresistas y de izquierda de este país se hayan sentado en una misma mesa. Luego, a debatir, no solo sobre las coincidencias, sino lo que tantas veces reclamábamos contigo, a debatir sobre las diferencias. Por ejemplo, sobre el extractivismo. ¿Qué hacer para salir del extractivismo progresivamente? Y dejar de destruir nuestra naturaleza y evitar la conflictividad social también con las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que sufren las afectaciones de las políticas extractivistas. Qué importante eso. Se han comprometido a no agredirse mutuamente en primera vuelta. También han Eso es dicho bueno. que quieren comprometerse a apoyar al que pase en segunda vuelta decididamente para evitar que otro gobierno neoliberal gane estas elecciones. Y eso pasa por construir también una propuesta de gobierno programática que incorpore demandas y políticas de los sectores de izquierda que no pasen a segunda vuelta. Qué chévere, o sea, mira, ya esas cuestiones son grandes avances y grandes logros. Ojalá esto no sea solo coyuntural, cierro con esto, como le decía a Alondra, no se me ponga celoso, como le decía a Alondra, No, la que gente, esto que la gente. que esto vaya más allá, que esto vaya más allá de las elecciones, amigo Nelson, que ojalá exista una mesa de diálogo y de construcción permanente de políticas públicas entre las izquierdas y progresismos. Es decir, que no se agote únicamente hasta inscribir candidaturas, que esto sea permanente, una mesa de diálogo de las izquierdas y de los progresismos independientemente de si se gana o se pierde, que eso sea una sana costumbre y una metodología que permita construir el país que queremos y el país que soñamos en el mediano y largo plazo. Mauro Andino, gracias mi querido Mauro por siempre estar con nosotros. León A. Guzmán, saludos desde Nueva York. Aquí gran apoyo para la lista 5. Rafael Correa, Jorge Glass, hasta la victoria siempre. Nos dice por acá, déjenme tener acá los fans. Un saludo para Andrés Jumbla, que se une a nosotros como fan destacado. Mauro, tus palabras para despedirnos. Bueno, como siempre, pedirles que me sigan en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, hoy llamado X, @MauroAndinoE, que por favor me sigan en mi cuenta de TikTok y de Instagram, ahí en ambas redes sociales estoy como Mauro Cabezón Andino, y en mi página de Facebook, en mi fans page,
que me sigan. Ahí estoy como Mauro Andino Espinosa. Síganme en las 4 redes sociales. Ayúdenme a compartir mis contenidos, mis publicaciones, los videos, etcétera. Y por supuesto, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta en materia legal, pueden llamar al 098-405-9814. Repito, 098-405-9814. Andino Abogados Asociados. Mi padre, Mauro Andino Reynoso, estará gustoso de atenderlos. Él y la doctora Elsa Quispe los recibirán en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, en el edificio La Previsora, 7º piso, bloque B, oficina 704, acá en la ciudad de Quito. Abrazo enorme, amigo Nelson, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, nos Chau. vemos.